¿puedo limpiar tu casa por un plato de comida? La voz, pequeña y sorprendentemente clara, cortó el aire estéril que emanaba de la pesada puerta, abriéndose con un chirrido apenas audible. En el umbral de la imponente mansión, Ricardo Vargas, con su semblante habitual de distancia, se encontró inmóvil, su figura alta y rígidamente elegante silueteada contra la luz implacable del mediodía. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, se clavaron en la pequeña figura de Marcelina, apenas un bulto de harapos y hollín, sus manos diminutas apretadas con una determinación que desafiaba su tamaño. La imagen era una bofetada sensorial, un cuadro de cruda realidad incrustado en su mundo de pulcra perfección. El viento sutil, casi imperceptible, sopló desde las calles aledañas trayendo consigo un eco lejano de bocinas y gritos que morían al chocar contra los muros de cristal y hormigón de la mansión. Ricardo, acostumbrado al silencio sepulcral que reinaba en su fortaleza, sintió un leve escalofrío al percibir el olor a humo y tierra que traía la niña. Un aroma que le recordaba a algo que había intentado enterrar bajo capas de indiferencia. Sus facciones, tensas y pétreas, apenas se movieron, pero un ligero temblor recorrió la comisura de sus labios, invisible para cualquiera menos para el ojo más atento. Una fisura diminuta en su fachada inquebrantable. La pregunta simple, la pequeña figura harapienta, la suciedad en su rostro y cabello, todo evocó un eco doloroso de un pasado que Ricardo había sellado con candado y llave. Por un segundo, su expresión de piedra se resquebrajó, revelando una profunda angustia, un destello de dolor insoportable que cruzó sus ojos como un relámpago en la oscuridad. Un susurro casi inaudible escapó de sus labios, una palabra apenas formadas por el aire viciado de su pesar: Sofía. La puerta quedó entreabierta, un portal precario entre dos mundos, el sonido apagado de la calle exterior, mezclándose con el silencio ensordecedor y opresivo que habitaba el interior de la mansión, mientras Marcelina, sin comprender la palabra, percibía la grieta en el muro de su dolor. La mansión de Ricardo Vargas se alzaba como un monumento a la riqueza desmesurada y al aislamiento voluntario, sus muros de cristal y hormigón reflejando el cielo azul con una frialdad casi alienígena. Sus vastos jardines, meticulosamente cuidados hasta el último seto y la última flor, parecían una extensión de su perfección gélida, diseñados más para la ostentación que para el disfrute, un lienzo de verdor impoluto donde la vida silvestre no tenía cabida, y el canto de los pájaros era una rareza. Todo en ese lugar exhalaba una esterilidad calculada, una ausencia de cualquier eco de vida genuina, creando un contraste abrumador con la cruda realidad de las calles aledañas, donde el bullicio, la miseria y el desesperado clamor por comida eran el pan de cada día, un recordatorio constante de lo que él había dejado atrás. El aire dentro de esa fortaleza de lujo era GE con acento agudo ido, casi enrarecido, como si el dolor que habitaba sus pasillos hubiera congelado el oxígeno, impidiendo que cualquier sonido o emoción se propagara libremente. Aquella atmósfera opresiva no solo sofocaba el eco de la vida exterior, sino que también ahogaba cualquier atisbo de conexión humana, manteniendo a Ricardo en una burbuja de aislamiento que él mismo había fabricado con esmero. Era su propio castigo autoimpuesto, la penitencia por una culpa que lo corroía desde adentro, convirtiendo su inmensa fortuna en una jaula dorada que, irónicamente, ocultaba una profunda y gélida vulnerabilidad emocional, un abismo de soledad al que nadie, hasta ahora, había osado acercarse. Ricardo Vargas, a sus 38 años, era un magnate inmobiliario cuyo semblante pétreo y su inquebrantable control exterior eran la imagen misma del éxito. Siempre impecablemente vestido con trajes hechos a medida que se ajustaban a su figura, ocultaban no obstante una leve encorvadura que no era de vejez, sino del peso invisible de un duelo que cargaba con cada paso. Por fuera, era un hombre de acero al que nadie se atrevía a contradecir, un depredador en el mundo de los negocios, capaz de demoler imperios con una sola mirada, pero por dentro, era un alma devastada, prisionera de un dolor autoimpuesto y una culpa paralizante por la pérdida de su hija Sofía, hace 5 años. La paradoja en su existencia era devastadora. Proyectaba una fortaleza inquebrantable y un control absoluto sobre su vida, desde sus vastos negocios hasta el último detalle de su solitaria mansión. Sin embargo, era emocionalmente frágil, viviendo en una prisión de culpa y soledad autoimpuesta. El éxito material no había logrado llenar el vacío que Sofía dejó, ni había aliviado la culpa que lo consumía.
una culpa que lo convencía de que no merecía ser feliz, ni conectar con nadie más, ni experimentar la vida. Temía cualquier atisbo de conexión, porque cada lazo era una nueva vulnerabilidad, una herida potencial que prefería evitar a toda costa, condenándose a una existencia de hermético sufrimiento. La imagen de Marcelina en su umbral, con su cabello desordenado y su mirada directa, actuó como un espejo distorsionado de su propia hija, a quien él no pudo proteger, un recordatorio brutal de su fracaso más grande. La pregunta inocente de la niña, formulada con una necesidad palpable, impactó a Ricardo directamente en la herida más profunda, reabriendo un dolor que él creía haber encapsulado para siempre. Este encuentro inicial no solo removió la herida, sino que encendió una chispa de responsabilidad y compasión que Ricardo había creído muerta, una llama pequeña pero insistente que amenazaba con derretir su armadura de hielo y obligarlo a sentir de nuevo. Marcelina, con apenas 7 años, era pequeña y delgada, pero su presencia era contundente. Sus ojos, grandes, inteligentes y brillantes, parecían contener la sabiduría de siglos, contrastando de manera dolorosa con su rostro cubierto de hollín, y su ropa raída y sucia, remendada incontables veces. A pesar de su apariencia desvalida, poseía una chispa de astucia forjada en la supervivencia, y una voluntad de hierro que la había mantenido a flote en las calles, aprendiendo a leer el mundo con una agudeza que pocos adultos poseían. Su deseo oculto, más allá de un plato de comida, era encontrar un hogar y una familia que la protegiera, anhelando un lugar donde pertenecer y no tener que luchar cada día. Su límite emocional, sin embargo, era un miedo paralizante al abandono, forjado por una vida errante y la constante incertidumbre. Esa profunda cicatriz la impedía confiar plenamente o pedir ayuda más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir, una barrera invisible que la mantenía siempre al borde, lista para huir si la situación lo ameritaba. Para ella, cada interacción era una prueba, cada rostro, una incógnita. Estaba acostumbrada a que el mundo le diera la espalda, a que las puertas se cerraran en su cara. Y la pesada madera de la mansión Vargas no prometía ser diferente, por más que su instinto le gritara lo contrario. La burocracia rígida y desconfiada de los servicios sociales y la policía se presentaba como un obstáculo insalvable en cualquier camino que Ricardo pudiera intentar para ayudar a Marcelina. Ellos la verían como un caso sin solución o un peligro potencial, un expediente más en su interminable pila de desamparados. Y a Ricardo, por su parte, lo verían como un excéntrico millonario con intenciones ocultas, una figura sospechosa cuyos motivos serían cuestionados y escrutados con lupa, dificultando y casi impidiendo cualquier intento de adopción o tutela legal. Exigirían pruebas, informes y un papeleo diseñado para frustrar al más paciente, un laberinto legal que ya había disuadido a muchos. El juicio social y los chismes maliciosos del círculo elitista de Ricardo y de la prensa amarillista eran otro frente de batalla. La presencia de Marcelina en su mansión sería vista como un escándalo, una excentricidad de mal gusto, o una oportunidad para explotarlo. Ya podía escuchar los culo-elicía, susurros, las risas ahogadas, las miradas de desaprobación en los cócteles y eventos benéficos, erosionando su ya frágil reputación. Lo presionarían públicamente para que la abandonara, murmurando sobre su cordura y la locura que le había provocado el duelo, convencidos de que su dolor lo había llevado a una decisión irracional, a una compasión que no era propia de su naturaleza. A lo lejos, en las sombras del pasillo principal, una figura se movió con sigilo, observando la escena. Era Elías Rojas, de 50 años, socio principal y el amigo más antiguo de Ricardo, también su confidente y jefe de seguridad de facto de su mansión. Su apariencia era amable, paternal y leal, pero sus ojos, astutos, captaban cada detalle de la interacción en el umbral. Elías era un maestro de la manipulación sutil, siempre alimentando la culpa de Ricardo y su aislamiento, disfrazando sus intenciones como protección y preocupación genuina por el bienestar de su amigo. Su presencia flotaba en el aire, y como una promesa silenciosa de que las cosas no serían tan simples. Elías solía reforzar la idea de que cualquier intento de Ricardo de abrirse o de ayudar a otros, era una traición a la memoria de su hija Sofía, un riesgo innecesario que podría traer más dolor y más pérdidas, como si el destino de Ricardo fuera estar eternamente anclado en su sufrimiento.
Sugería constantemente que el mundo exterior era peligroso, y que Ricardo solo estaba seguro dentro de su burbuja de luto, una fortaleza impenetrable. Sus consejos de seguridad y reclusión se presentaban como actos de amistad desinteresada, pero en realidad mantenían a Ricardo atrapado en su depresión, asegurando la dependencia de su amigo, y por ende, el control que Elías ejercía sobre su vida y fortuna. Elías observó cómo la expresión de Ricardo se quebraba por un instante, un suspiro de dolor que no pasó desapercibido para sus ojos agudos. Aquello no le gustaba, un atisbo de conexión podía arruinar años de trabajo, años de mantener a Ricardo sumergido en su pena, dependiendo de él para todo. La vulnerabilidad de Ricardo era su activo más valioso, y la niña en la puerta representaba una amenaza a ese equilibrio cuidadosamente orquestado. Se retiró a las sombras, planeando su siguiente movimiento, una nueva capa de protección para Ricardo, una nueva justificación para el aislamiento, para mantener la jaula dorada bien cerrada. La pequeña Marcelina seguía en el umbral, sus manos aún apretadas, su mirada fija en Ricardo, buscando una señal, una respuesta a su audaz pregunta. A pesar de su miedo latente al abandono, una fuerza interior la impulsaba a persistir, a no rendirse ante la primera puerta que se abría y se cerraba. Había visto esa grieta en el muro del hombre, ese destello de dolor, y algo en ella, la chispa de su innata astucia y su voluntad de hierro, le decía que había algo diferente en ese hombre. Una posibilidad, aunque remota, de lo que tanto anhelaba. El silencio se estiró, denso y cargado de traumas no verbalizados, de vidas separadas por un abismo de privilegios y desgracias, ahora unidas por un encuentro fortuito y una palabra, Sofía, que resonaba con el peso de un fantasma. El sol de la mañana bañaba la escena con una luz brutalmente honesta, revelando cada arruga en el traje impecable de Ricardo y cada mancha de hollín en la ropa raída de Marcelina, exponiendo la grieta que la presencia doñelos y la niña había abierto en el impenetrable muro emocional del magnate, una herida que comenzaba a respirar de nuevo, contra su voluntad. En ese umbral, el mundo de Ricardo hermético y autoimpuesto, comenzaba a ser desafiado por la viva y cruda presencia de Marcelina. La mirada emocional, sutil pero significativa, se gestaba en el aire. La soledad autoimpuesta de Ricardo, su burbuja protectora, se enfrentaba ahora a una realidad tangible y exigente, una presencia que lo obligaba a sentir de nuevo, a confrontar la vida que había rechazado. La puerta, todavía entreabierta, era un símbolo, un puente precario entre dos realidades, la opulencia solitaria y la cruda supervivencia, ahora entrelazadas por la vulnerabilidad de un hombre y la desesperada esperanza de una niña, sellando un destino incierto. Ricardo, tras aquel susurro involuntario que resonó con el peso de un fantasma, sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una vulnerabilidad recién expuesta, algo que había encapsulado, por años bajo capas de indiferencia. La pequeña Marcelina, inmóvil en el umbral, seguía mirándolo con una intensidad desarmante, sus ojos inmensos un abismo de necesidad, y por primera vez, una pizca de curiosidad incipiente que desafiaba la coraza del magnate. El silencio que se extendía entre ellos no era vacío, sino un lienzo cargado de historias no contadas, de traumas silenciados, de la colisión abrupta de dos mundos diametralmente opuestos, ahora unidos por un hilo precario de compasión inesperada. Ricardo, con un suspiro apenas audible, finalmente se apartó de la puerta, un gesto lento que indicaba una rendición tácita, un permiso tácito para que la realidad cruda y harapienta de la calle entrara en su santuario impoluto, alterando para siempre su gélida y ordenada existencia. El aire interior de la mansión, habitualmente tan estéril y gélido, pareció vibrar con una extraña e inusual energía, una mezcla de aprensión y una incipiente, casi imperceptible, calidez. Marcelina dudan, todo por un instante, con una mezcla de cautela y audacia en cada movimiento, finalmente cruzó el umbral, sus pequeños pies descalzos y sucios marcando una huella simbólica sobre el pulcro suelo de mármol pulido, un rastro visible de su mundo de necesidad en el inmaculado reino de la opulencia. Ricardo la observaba, sus ojos fijos en la niña, sintiendo una punzada de incomodidad ante la suciedad evidente de sus ropas y la fragilidad de su figura, una perturbación que amenazaba con desmantelar el meticuloso orden que había construido a su alrededor para mantener a raya el caos emocional de su pasado, y que ahora era desafiado por esta pequeña intrusa.
Marcelina se detuvo a pocos pasos de Ricardo, sus ojos curiosos escudriñando el vasto recibidor, la luz que se filtraba por las altísimas ventanas proyectando patrones complejos sobre el suelo de mármol brillante, un lujo que nunca había imaginado. El silencio ensordecedor de la mansión era tan abrumador como su opulencia, una quietud que Copira rastaba violentamente con el bullicio constante de las calles donde había aprendido a sobrevivir, donde el sonido era un compañero constante y a menudo, una advertencia. La niña, acostumbrada a la hostilidad, esperaba cualquier señal de rechazo, cualquier gesto que la expulsara de vuelta a la cruda realidad de su existencia anterior, manteniendo una distancia prudente, una mezcla de asombro, y el miedo inherente al abandono. Ricardo, sintiendo la intensidad de su mirada y la quietud expectante de la niña, se encontró en un terreno desconocido, desprovisto de sus habituales defensas corporativas, o de su fachada de impenetrable indiferencia. La formalidad de su traje, que en otros contextos le otorgaba autoridad, ahora se sentía como una barrera, una armadura pesada que lo distanciaba de la fragilidad y la cruda humanidad que Marcelina irradiaba sin esfuerzo. Se aclaró la garganta, la primera vez en años que se sentía tan incómodo y torpe en su propio espacio, un reconocimiento tácito de que esta pequeña presencia había logrado lo que millones de euros y años de aislamiento no habían podido: desestabilizar su meticulosa y solitaria existencia, abriendo una grieta por la que empezaban a colarse sensaciones olvidadas. Con un esfuerzo consciente, Ricardo se compuso, intentando proyectar una calma que no sentía. Indicó con un leve movimiento de cabeza hacia una zona más discreta del recibidor, un rincón con un sofá de terciopelo oscuro que rara vez se utilizaba, un gesto que, para él, era una invitación audaz y sin precedentes. Marcelina, leyendo el gesto con la astucia forjada en la supervivencia callejera, se movió con una agilidad sorprendente, pero manteniendo siempre una distancia prudente, como un animal salvaje que ha sido herido demasiadas veces. Sus ojos, sin embargo, no perdían detalle, absorbiendo cada elemento del nuevo entorno con una mezcla de fascinación y una desconfianza innata, como si estuviera preparándose para la inevitable decepción que siempre la esperaba al final. ¿Tienes hambre? La pregunta de Ricardo, formulada con una voz un poco más ronca de lo habitual, resonó en el vasto espacio, pareciendo demasiado fuerte, casi invasiva. Marcelina asintió levemente, su mirada clavada en el suelo, una timidez inusual en ella que delataba la magnitud de la situación. La vergüenza de su necesidad era palpable, una punzada de humillación que se sumaba a su ya pesada carga de supervivencia, aunque la promesa de comida era demasiado poderosa para ignorarla. Ricardo por su parte sintió una oleada de impotencia, dándose cuenta de que la comida era lo mínimo que podía ofrecer, incapaz de articular las palabras para consolarla, o para hacerla sentir realmente bienvenida. Ricardo se dirigió a la cocina, un espacio de mármol y acero reluciente, tan impoluto que parecía de revista, donde la comida era preparada por chefs privados y nunca por él mismo. Abrió el frigorífico, un monumento a la abundancia, y su mirada se detuvo en una bandeja de sándwiches preparados para su almuerzo. Una opción segura y sin complicaciones. Marcelina lo observaba desde el umbral de la cocina, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, una mezcla de cautela y una curiosidad voraz, como si intentara descifrar cada uno de sus gestos, buscando pistas en un mundo que le resultaba completamente ajeno y abrumador, mientras el olor de la comida llenaba sus fosas nasales con una promesa tentadora. Extendió la bandeja hacia Marcelina, un gesto torpe y un tanto impersonal, pero con una intención genuina de ofrecer algo tangible en medio de la incomodidad de la situación. Marcelina, después de un instante de vacilación, tomó uno de los sándwiches con una mano pequeña y temblorosa, sus dedos manchados de hollín contrastando con el pan blanco inmaculado. No hubo palabras, solo el sonido del papel de envolver crujiendo suavemente, mientras la niña lo devoraba con una velocidad alarmante, una urgencia que revelaba el profundo hambre que había intentado ocultar tras su fachada de fortaleza, un hambre que avergonzaba a Ricardo por no haberla percibido antes. El acto de comer de Marcelina, tan crudo y primario, era un espejo doloroso de su propia hija, Sofía, cuya alegría al devorar un simple sándwich en el parque solía iluminar sus días. La imagen de Marcelina, con migas de pan cayendo por su barbilla y sus ojos fijos en la comida como si fuera el tesoro más preciado, reavivó en Ricardo una punzada de esa misma ternura protectora que había creído enterrada para siempre.
Era una réplica distorsionada de un recuerdo preciado, y la visión de la necesidad de la niña lo conmovió de una manera que su fría lógica no podía comprender, sintiendo como una nueva capa de su coraza empezaba a resquebrajarse, liberando emociones que no había permitido sentir en años. Ricardo se sentó en una silla alta de la isla de la cocina, observando a Marcelina comer en silencio, un silencio que ya no era tenso, sino más bien contemplativo, cargado de una introspección que pocas veces se permitía. Su mente, habituada a cálculos complejos de bienes raíces y estrategias de negocios, ahora se debatía con la pregunta fundamental de qué hacer con la niña, cómo abordar esta irrupción inesperada en su vida, y qué implicaría eso para su cuidadosamente construida burbuja de aislamiento. La presencia de Marcelina era un catalizador, obligándolo a confrontar no solo su pasado sino también la posibilidad de un futuro que había descartado por completo. Un respiro, casi imperceptible, se escapó de los labios de Ricardo, una pausa en el torbellino de pensamientos que lo asaltaban, mientras su mirada se perdía en la inmensidad de la cocina, tan pulcra, tan vacía de vida genuina hasta ahora. Luego, con un movimiento lento y deliberado, giró su cuerpo para mirar a Marcelina, su expresión ya no tan distante, sino teñida de una incipiente preocupación que no había sentido en mucho tiempo. Había algo en la determinación silenciosa de la niña, en la forma en que cada bocado era una victoria, que despertaba en él una extraña mezcla de admiración y la cruda conciencia de su propia ineptitud ante una necesidad tan básica. La presencia de Marcelina, con su inocencia hambrienta y su silencio elocuente, había abierto una grieta en su fortaleza, y a través de ella, una pequeña pero insistente voz interior comenzó a susurrar una palabra que no se había atrevido a pronunciar en años: esperanza. El aire en la cocina parecía menos gélido ahora, imbuido de una nueva y extraña calidez. Un leve eco de la vida que comenzaba a permear los muros de esa mansión solitaria. Marcelina, con el sándwich casi terminado, sintió la mirada de Ricardo, no ya con la habitual desconfianza, sino con una curiosidad teñida de una incipiente esperanza, una sensación extraña y a la vez reconfortante. Levantó la vista, sus ojos brillantes buscando los suyos, como un cervatillo en un bosque desconocido, evaluando cada gesto, cada inflexión de su postura. El acto de comer, tan vital y básico, había establecido una conexión tácita entre ellos, un puente frágil construido sobre la necesidad y la compasión silenciosa. Ricardo, por su parte, se sintió desarmado ante esa mirada directa y sin filtros, como si la niña fuera capaz de ver más allá de su fachada de magnate, y percibir la herida oculta que él se esforzaba tanto por mantener en secreto. «Hay un baño por aquí», dijo Ricardo, señalando con la mano, su voz un poco menos tensa ahora. La sugerencia, aunque simple, llevaba implícita una invitación a la limpieza, a la comodidad, a un atisbo de una vida que Marcelina nunca había conocido. La niña asintió, dejando el resto del sándwich con cuidado en la bandeja, como si fuera un tesoro que no podía dejar de lado, y siguió a Ricardo por los pasillos, sus pequeños pasos resonando extrañamente en la grandiosa mansión. Cada metro que avanzaban era un paso hacia lo desconocido para Marcelina, y una pequeña victoria para Ricardo, quien, sin saberlo, comenzaba a desmantelar los muros que había construido con tanta dedicación alrededor de su corazón, permitiendo que la compasión lo guiara, paso a paso, hacia un camino incierto. El baño era una habitación cavernosa de mármol y cromo, con una bañera de hidromasaje que parecía una piscina y grifos dorados que brillaban bajo la luz artificial, una muestra de lujo casi obscena. Ricardo encendió el agua tibia, el vapor comenzando a empañar ligeramente los espejos, un calor suave que contrastaba con la gélida atmósfera habitual de la casa. Ofreció una toalla blanca y esponjosa a Marcelina, una que olía a lavanda y a la berta, pulcritud que ella nunca había experimentado, un objeto tan suave y acogedor que la niña dudó en tomarlo, como si temiera ensuciarlo con sus propias manos manchadas, o como si ese nivel de confort fuera demasiado bueno para ser real, algo que no le pertenecía. La niña observó la toalla con una mezcla de fascinación y temor, sus pequeños ojos escudriñando el rostro de Ricardo en busca de alguna señal de engaño o de burla, acostumbrada a que cualquier gesto de bondad viniera con un precio oculto. El agua corriente, un lujo inimaginable para ella, llenaba la bañera con un murmullo constante que parecía susurrar promesas de limpieza y alivio. Ricardo, notando su vacilación, se agachó ligeramente, intentando una sonrisa forzada que no logró ocultar su propia incomodidad. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», dijo con voz suave, el tono menos formal de lo que solía usar.
un intento torpe de ofrecer seguridad y permiso en un lugar tan ajeno para ella, mientras sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cuando Ricardo regresó al recibidor, se encontró con Elías, quien había emergido de las sombras del pasillo principal, su semblante aparentemente benigno pero con una mirada penetrante que no perdía detalle, una sonrisa apenas perceptible que no llegaba a sus ojos. «Ricardo, mi amigo, ¿quién es esta pequeña intrusa?», preguntó Elías, su tono de voz modulado para transmitir una mezcla de preocupación genuina y una velada desaprobación, como si el simple acto de abrir la puerta a la necesidad ajena fuera una afrenta a la meticulosa burbuja que habían construido para el magnate, una burbuja que él mismo se había encargado de mantener hermética. Ricardo, sintiendo la punzada de escrutinio en la voz de Elías, se apresuró a explicar, sus palabras un poco más rápidas de lo habitual, casi a la defensiva. «Es una niña, Marcelina. Necesitaba ayuda. Estaba en la puerta». La explicación sonaba débil incluso para él, desprovista de la lógica fría que ese olía emplear en sus decisiones de negocios, una excusa emocional que no encajaba con la imagen de hombre de acero que proyectaba. Elías asintió lentamente, su rostro adoptando una expresión de profunda preocupación, una máscara bien ensayada de lealtad. «Entiendo, mi querido amigo, tu corazón es noble, pero debemos ser cautelosos. El mundo exterior es peligroso. Especialmente para alguien como tú, con tu historia», dijo Elías, su voz cargada de una sutil advertencia, sembrando la semilla de la culpa. Elías se acercó, su mano apoyándose suavemente en el hombro de Ricardo, un gesto de aparente consuelo que, en realidad, era un recordatorio físico de su control. «Y para ella también, Ricardo. ¿Conoces su historia? ¿Sabes quiénes son sus padres? Podría ser problemático. Las autoridades podrían verlo de forma equivocada. Podrían pensar que te estás aprovechando de su vulnerabilidad. O peor, que esto es una distracción insana de tu dolor». Las palabras de Elías eran como dardos envenenados, directos a la herida de la culpa de Ricardo, insinuando que cualquier acción altruista era una traición a la memoria de Sofía, una irresponsabilidad que él no podía permitirse. La mención de las autoridades y el juicio público hizo que el rostro de Ricardo se tensara, una sombra de su habitual distancia regresando a sus ojos. Elías, viendo su efecto, continuó, su voz bajando a un susurro conspiratorio. «Te conozco, Ricardo. Estás vulnerable. Esto podría ser una trampa. O simplemente, un camino más hacia el dolor, hacia la pérdida. Ya has sufrido suficiente. Sofía no querría que corrieras más riesgos, que te expusieras a más heridas». Cada palabra era una sutil cadena, reforzando la idea de que el aislamiento era su única salvación, y que Marcelina, sin importar su inocencia, era una amenaza a su precaria estabilidad emocional, un nuevo foco para su ya abrumadora culpa. Ricardo sintió el peso de las palabras de Elías, la lógica retorcida que se presentaba como una preocupación legítima, resonando con sus propios miedos más profundos. La culpa por Sofía era una herida abierta, y Elías era un maestro en frotar sal en ella, recordándole constantemente su fracaso y la necesidad de protegerse de cualquier nueva conexión. Miró hacia el pasillo que llevaba al baño, su mente debatiéndose entre la cruda necesidad que Marcelina representaba y la siniestra advertencia de Elías, la imagen de un nuevo sufrimiento, de una nueva pérdida, proyectándose en su mente, un fantasma que lo paralizaba. Elías continuó su sutil bombardeo, su voz ahora más suave, casi paternal. «Déjame que me encargue, Ricardo. Yo puedo encontrar un centro para ella, un lugar seguro donde reciba la ayuda adecuada. Es lo mejor para todos. Para ella, para ti. Evitarás complicaciones, y podrás volver a tu tranquilidad». La oferta era una mano aparentemente servicial, pero que en realidad buscaba arrebatarle a Ricardo la incipiente conexión que sentía con Marcelina, empujándolo de nuevo a su jaula dorada, asegurando su dependencia y, por ende, el control de Elías sobre su vida y su fortuna, garantizando que su amigo permaneciera sumido en la depresión. Elías notó la vacilación en los ojos de Ricardo, una señal de que sus palabras estaban calando. Se permitió una pequeña y casi imperceptible sonrisa de satisfacción, un triunfo momentáneo. Se alejó lentamente, dando a Ricardo espacio para procesar su sabio consejo, dejando un rastro de duda y aprensión en el aire. Ricardo, por su parte, se quedó inmóvil, sintiendo el conflicto interno arder en su pecho.
La compasión hacia Marcelina chocaba violentamente con la culpa que Elías había avivado. La idea de que cualquier acción de ayuda podría ser una traición a Sofía, un riesgo innecesario que solo conduciría a más dolor, y la cruda realidad de que Elías era el único que parecía entenderlo, que parecía ofrecerle una solución a su agobiante soledad, incluso si esa solución era una prisión autoimpuesta. Unas horas después, Marcelina emergió del baño, transformada. El hollín había desaparecido, revelando un rostro ovalado con mejillas aún un poco hundidas, pero con la piel limpia y suave. Su cabello, lavado, era un halo oscuro que enmarcaba sus ojos grandes y penetrantes. Vestía una de las toallas de Ricardo, que le quedaba como un vestido, ridículamente grande, pero limpia y cálida. La niña era pequeña y delgada, pero ahora, sin la mugre y el harapo, su fragilidad era aún más evidente. Una figura delicada en medio de la opulencia abrumadora de la mansión. Ricardo, al verla, sintió una mezcla de alivio y una extraña punzada de ternura, dándose cuenta de la profundidad de su necesidad. Ricardo, sintiendo la necesidad de ofrecerle algo más que una toalla, y consciente de que su propia ropa no le serviría, llamó a su asistente para que encargara ropa nueva para Marcelina, ropa de niña, de su talla. Cuando las bolsas de compras llegaron horas después, llenas de prendas nuevas y coloridas, Ricardo las llevó a la habitación improvisada de Marcelina, un dormitorio de invitados convertido, que ahora, a pesar de sus dimensiones y el mobiliario elegante, se sentía extrañamente vacío sin la presencia de Sofía. La ropa nueva, limpia y vibrante, era un contraste brutal con los harapos que Marcelina había vestido hasta ese momento, un símbolo de la nueva vida que, con torpeza, intentaba ofrecerle. «Aquí tienes. Para ti», dijo Ricardo extendiendo una bolsa con un par de vaqueros y una sudadera, sus movimientos torpes, como si manipulara objetos delicados y desconocidos. Marcelina miró la ropa nueva, sus ojos brillantes con una mezcla de asombro y una incipiente esperanza. Luego miró a Ricardo, buscando alguna señal, alguna confirmación de que esa generosidad no tenía un precio oculto. La calidad de la tela, el olor a nuevo, todo era ajeno a su experiencia, un lujo inimaginable que la llenaba de una mezcla de alegría y una vergüenza profunda por su propia indigencia, por su cuerpo, por sus cicatrices. Ricardo, aún de pie en la puerta, la observaba, esperando ver una sonrisa, una señal de gratitud. Pero en lugar de eso, Marcelina retrocedió, sus ojos fijos en los pantalones vaqueros, luego bajando a sus propias piernas delgadas y marcadas. Un miedo primitivo se apoderó de su rostro, un trauma íntimo que se manifestaba en un temblor casi imperceptible de sus manos. La ropa limpia, que a Ricardo le parecía un regalo, era para ella una exposición, una invitación a mostrar un cuerpo que había aprendido a ocultar, marcado por cicatrices de caídas y heridas de una vida en la calle, y por la vergüenza de su propia vulnerabilidad. «No», susurró Marcelina, su voz apenas audible, cargada de una angustia repentina, como si la ropa fuera una amenaza en lugar de una bendición. Sus ojos se abrieron, fijos en Ricardo con un miedo tan crudo y palpable que el magnate sintió un escalofrío. La niña, de repente se encogió sobre sí misma apretando la toalla que la cubría, como si intentara protegerse de una exposición que la aterraba más que el hambre o el frío. Las cicatrices en sus piernas, apenas visibles, eran testigos silenciosos de un pasado doloroso, y la idea de que Ricardo las viera, de que él la viera en su cruda fragilidad, era una humillación insoportable, un recuerdo de su propia indefensión. «Marcelina, ¿qué ocurre?», preguntó Ricardo, su voz llena de confusión, su intento de ofrecer ayuda convirtiéndose en una fuente de terror para la niña. Se acercó un paso, con la mano extendida instintivamente, un gesto de consuelo que Marcelina interpretó como una amenaza directa. Ella gritó, un grito agudo y desesperado que resonó en la habitación, un eco de un trauma más profundo, un miedo a la invasión y a la vulnerabilidad forzada. El grito era una barrera, una advertencia, una manifestación de su incapacidad para aceptar la ayuda que exponía su cuerpo delgado y marcado, revelando una herida que la mantenía en constante alerta, incapaz de confiar, y para Ricardo, era una puñalada directa a su ya frágil ego. Ricardo se detuvo en seco, la mano aún extendida, congelado por la reacción violenta de la niña. La mirada de Marcelina, llena de un miedo primario, como si él también fuera a hacerle daño, lo golpeó con la fuerza de un rayo, una humillación íntima que lo dejó sin aliento. Se sintió patético,
incompetente, incapaz de conectar con una niña que solo intentaba ayudar, su torpeza evidente en la forma en que sus propios gestos bien intencionados se habían transformado en una fuente de terror para ella. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por los sollozos ahogados de Marcelina, mientras Ricardo se sentía expuesto, su fachada de control absoluto desmoronándose ante la vulnerabilidad y el trauma de una niña, un recordatorio brutal de su propia desconexión emocional. La escena lo dejó temblando, una sensación de fracaso tan abrumadora que apenas podía respirar. Se retiró de la habitación, su mente un torbellino de culpa y confusión, incapaz de entender por qué su intento de bondad había terminado en tal desastre. La imagen de los ojos aterrorizados de Marcelina, de su cuerpo encogido en la toalla, se grabó en su mente, un recordatorio doloroso de su incapacidad para proteger a Sofía, y ahora, de su ineptitud para conectar con otra niña vulnerable. El incidente, aunque aparentemente menor, abrió una nueva herida en su ya frágil psique, confirmando sus peores temores sobre su propia inutilidad, su ineficacia como protector, dejando una sensación de humillación profunda y persistente. Los días siguientes transcurrieron en una tensa y silenciosa adaptación. Marcelina, aunque seguía sintiendo el temor al abandono y la desconfianza innata, empezó a bajar ligeramente la guardia, observando a Ricardo con menos miedo y más una curiosidad cautelosa. Él por su parte evitó cualquier confrontación, dejándole la ropa nueva en una silla en su habitación sin decir nada, y Marcelina con el tiempo, la adoptó, vistiéndola cuando nadie la miraba, pero aún aferrándose a la comodidad de la toalla para dormir, como un escudo invisible. Ricardo comenzó a dejar comida en su puerta y a retirarse, dándole espacio, reconociendo que la confianza no se forzaba, sino que se cultivaba con paciencia y una silenciosa comprensión de sus límites. Mientras tanto, Ricardo, impulsado por una mezcla de responsabilidad y el incipiente apego, se enfrentó al laberinto burocrático de los servicios sociales. Cada llamada era un muro, cada formulario una pila, cada conversación un interrogatorio. Los funcionarios, entrenados para la desconfianza, lo veían como un excéntrico millonario con intenciones ocultas, un hombre fuera de lugar que, de repente, se interesaba por una niña de la calle, una situación que generaba sospechas más que soluciones, y cada pregunta parecía una acusación velada sobre sus motivos, dificultando cada vez más cualquier intento de adopción o tutela legal. Un campo minado de papeleo y escrutinio. Los informes exigidos por la burocracia eran interminables: pruebas de ingresos, antecedentes penales, evaluaciones psicológicas, estudios de idoneidad, visitas domiciliarias intrusivas, que se sentían como invasiones a su santuario privado. Ricardo, acostumbrado a que las puertas se abrieran con su nombre y su fortuna, se encontró por primera vez con una resistencia inquebrantable, una institución que no se dejaba impresionar por su estatus, una serie de obstáculos diseñados para frustrar incluso al más paciente y decidido. La frustración crecía en él, pero la imagen de Marcelina, frágil y sola, lo impulsaba a persistir, a luchar contra un sistema que parecía diseñado para perpetuar la miseria. Elías observaba todo esto con una mezcla de satisfacción y una disimulada preocupación, su sabotaje más elegante y menos obvio. Sugirió a Ricardo que, quizás esto no era lo mejor para Sofía, que la intrusión de la burocracia deshonraría su memoria, que el dolor de Sofía era privado y no debía ser expuesto a extraños. Le dejó artículos de periódicos sobre casos de custodia complicados y adopciones fallidas, o historias de niños que regresaban a las calles después de intentos fallidos de reinserción, sembrando la duda en la mente de Ricardo sobre su propia capacidad para cuidar de Marcelina, y sobre si, al final, sería una herida más que abriría en su ya frágil corazón. La prensa amarillista y el círculo elitista de Ricardo no tardaron en reaccionar a la presencia de Marcelina. Los chismes corrían como la pólvora en los cócteles y eventos benéficos. Ricardo Vargas ha perdido la cabeza. Susurraban, la pena por su hija lo ha llevado a hacer locuras. Las miradas de desaprobación eran constantes, los comentarios velados sobre su cordura, o su irresponsabilidad, eran como puñales, erosionando su ya frágil reputación. Elías, con una expresión de preocupación, se disculpaba por él, reforzando la narrativa de que Ricardo estaba inestable, que la niña era una excentricidad de al gusto, o peor aún, una amenaza. Las llamadas de amigos y socios eran frecuentes, todas con el mismo mensaje subyacente: Ricardo, esto no es propio de ti.
Deshazte de la niña. Piensa en tu imagen. En tu legado. En Sofía. La presión pública era inmensa, un recordatorio constante de que su dolor no era un asunto privado, sino una debilidad que otros estaban dispuestos a explotar, una oportunidad para señalarlo y hundirlo aún más en su aislamiento, una condena de su humanidad. Ricardo se sentía atrapado entre la necesidad de proteger a Marcelina y la abrumadora presión de un mundo que no entendía ni aceptaba su incipiente acto de compasión, un peso que lo hacía tambalearse al borde del abismo. A pesar de las presiones externas, una conexión incipiente comenzó a formarse entre Ricardo y Marcelina, lenta y casi imperceptiblemente. Él descubrió que Marcelina tenía una asombrosa habilidad para dibujar, para plasmar en papel la cruda belleza de su mundo callejero, y él, fascinado, comenzó a dejarle cuadernos y lápices de colores. Ella dibujaba sin pedir nada a cambio, un acto puro de expresión que no buscaba la validación, y Ricardo, en silencio, se sentaba a observarla, encontrando una paz inesperada en la quietud de su concentración, una conexión tácita que no requería palabras, y que le recordaba la alegría sencilla de la compañía, una sensación olvidada. Una tarde, mientras Ricardo observaba a Marcelina dibujar un intrincado paisaje urbano, con pequeños detalles de rostros y edificios, ella levantó la vista, sus ojos brillantes y, por primera vez, sin rastro de miedo. Le ofreció el dibujo, un gesto de entrega que era para ella un acto de inmensa confianza, una pequeña rama de olivo en su mundo de desconfianza. Ricardo lo tomó con cuidado, sus dedos rozando los de ella por un instante, un contacto fugaz que envió una corriente eléctrica por su brazo. La inocencia del dibujo, la complejidad de sus trazos para una niña de su edad, y el acto de compartirlo sin pedir nada en ese momento, lo conmovieron profundamente, abriendo una pequeña grieta de esperanza en su armadura de hierro. Ricardo comenzó a hablar con Marcelina de cosas sencillas, del tiempo, de los libros que leía, de las flores en el jardín, evitando cualquier tema que pudiera evocar su pasado o el dolor de Sofía. Marcelina, a su vez, respondía con monosílabos al principio, luego con frases cortas, su voz aún pequeña pero cada vez más segura, revelando una inteligencia innata y una perspicacia sorprendente. La conversación se tejía con el tiempo, un hilo fino de conexión que se fortalecía con cada interacción, cada silencio compartido, cada mirada de comprensión mutua que pasaba entre ellos, construyendo un vínculo que empezaba a trascender la mera necesidad, transformándose en algo más profundo. Elías observaba con creciente inquietud cómo Ricardo y Marcelina se acercaban, su plan de mantener a Ricardo aislado en su culpa amenazado por esta incipiente conexión. Sus manipulaciones se volvieron más sutiles, pero más insidiosas. Dejó, casualmente, un informe sobre la mesa de Ricardo acerca de la dificultad de los niños de la calle para adaptarse a entornos estructurados, o el alto índice de reincidencia en comportamientos problemáticos, insinuando que Marcelina, a pesar de su aparente dulzura, era un riesgo latente, una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento, arrastrando a Ricardo a un abismo de problemas. Otro día, Elías mencionó en una conversación trivial que algunos niños tienen problemas para aceptar la autoridad, especialmente los que han vivido sin reglas. Podría ser un riesgo para la seguridad de la mansión, Ricardo, o para la tuya, o incluso para la memoria de Sofía, que este lugar sea un santuario. Sus palabras, dichas con una falsa preocupación, sembraban la duda sobre la estabilidad mental de Marcelina y la seguridad de Ricardo, utilizando la figura de Sofía como un escudo para su manipulación, convenciendo a Ricardo de que cada paso hacia la apertura era una traición a su hija y a la vida de luto que le había prometido. La tensión se acumulaba en la mansión, una nube invisible que flotaba entre Ricardo y Marcelina, alimentada por las sutiles intervenciones de Elías y la presión externa. Ricardo, aunque sentía el vínculo con Marcelina crecer, también se sentía abrumado por la responsabilidad, por el peso de las expectativas, por el temor constante de fallarle, de revivir el trauma de la pérdida de Sofía. Marcelina, por su parte, percibía la creciente incomodidad de Ricardo, la forma en que su rostro se ensombrecía cada vez que Elías rondaba, y el miedo al abandono, la cicatriz más profunda de su alma, comenzaba a resurgir con fuerza, haciéndola dudar de la estabilidad de su nueva situación. Un día, Ricardo decidió dar un paso importante, inscribir a Marcelina en una escuela privada de élite, la misma a la que había asistido Sofía. Creía que era el camino correcto para darle una oportunidad, para integrarla en un mundo de posibilidades,
una forma de ofrecerle una vida mejor, una que él nunca había podido dar a su propia hija. La decisión fue impulsada por la esperanza, pero también por una necesidad subyacente de probarse a sí mismo, de demostrar que podía proteger a Marcelina, que podía tener éxito donde una vez había fallado, un intento desesperado de redimir su pasado. El día de la visita a la escuela, Ricardo y Marcelina llegaron en un coche de lujo. La imponente fachada de la institución se alzaba ante ellos, un edificio de piedra tallada y puertas de roble macizo que exhalaba elitismo. Marcelina, a pesar de la ropa nueva y limpia que ahora llevaba, se encogió en el asiento trasero, sus ojos grandes y brillantes escudriñando el entorno, abrumada por la opulencia y el ambiente formal. Otros padres elegantemente vestidos, esperaban en la entrada con sus hijos, todos con expresiones de curiosidad disimulada, susurrando y mirando fijamente a la extraña pareja que acababa de llegar en el lujoso automóvil, la presencia de la niña de la calle en ese entorno exclusivo siendo el centro de todas las miradas. Al entrar en el vestíbulo, el bullicio de los niños bien vestidos y los murmullos de los padres, junto con el olor a cera pulida y libros nuevos, abrumó los sentidos de Marcelina. El aire, denso con las expectativas no verbalizadas y la formalidad, la oprimió. Se aferró a la mano de Ricardo, sus pequeños dedos apretando los suyos con una fuerza desesperada, sus ojos fijos en la entrada del aula, donde otros niños la miraban con una mezcla de curiosidad y un leve desdén, el peso de todas las miradas siendo una carga insoportable para la niña, que la hacía sentir aún más extraña, más fuera de lugar. Cuando la directora de la escuela, una mujer impecablemente vestida con una sonrisa forzada y ojos inquisitivos, invitó a Marcelina a entrar al aula para una pequeña presentación, la niña se quedó paralizada. El pánico, ese miedo irracional al abandono que la había atormentado toda su vida, se apoderó de ella con una fuerza devastadora. El entorno lujoso, la atención inesperada y la sensación de ser expuesta a un mundo que no comprendía, desataron su trauma más profundo, haciendo que cada fibra de su ser gritara que la iban a dejar, que la iban a abandonar en ese lugar desconocido, tal como lo habían hecho con ella incontables veces en el pasado. «No, no me dejes, no me dejes», gritó Marcelina, su voz desgarradora, sus ojos llenos de terror, mientras se aferraba con todas sus fuerzas a la pierna de Ricardo, su cuerpo temblando incontrolablemente. El eco de sus gritos resonó en el vestíbulo, silenciando de inmediato el murmullo de los demás padres y profesores. Todos se volvieron para mirarlos, sus expresiones una mezcla de desaprobación, curiosidad y una velada lástima. Los niños de la escuela, acostumbrados a un ambiente de calma y orden, observaban a la pequeña Marcelina con una mezcla de miedo y fascinación, mientras sus padres susurraban entre sí, las palabras «locura» e «impulsividad irresponsable», flotando en el aire. Ricardo se agachó, intentando calmarla, pero Marcelina estaba inconsolable, su pequeño cuerpo rígido con el pánico. La directora, visiblemente incómoda, hizo un gesto con la mano para dispersar a los curiosos, mientras Ricardo sentía las miradas clavadas en él, el juicio palpable, la humillación ardiendo en su rostro. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. «Pobre hombre, el duelo lo ha trastornado. Es una imprudencia traer a una niña así a esta escuela». Elías, que había aparecido discretamente en la entrada, observaba la escena con una expresión de tristeza compasiva, pero con un brillo de satisfacción en sus ojos, sabiendo que su manipulación estaba funcionando a la perfección. Ricardo se sintió completamente inútil, incompetente y profundamente avergonzado. La escena era un espectáculo humillante, una confirmación pública de su incapacidad para controlar la situación, para proteger a Marcelina de sus propios demonios y de la presión social que lo asfixiaba. Y llevó a Marcelina, aún sollozando, fuera de la escuela, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él, el fracaso palpable. El camino de regreso a la mansión fue silencioso, cargado de la derrota de Ricardo y el miedo persistente de Marcelina, mientras la culpa lo carcomía por haber expuesto a la niña a tal trauma, por no haber sido capaz de protegerla de sí misma y del juicio del mundo exterior, un recordatorio brutal de su propia fragilidad. Elías se acercó a Ricardo esa misma noche, su voz suave y comprensiva. «Te lo dije, Ricardo, el mundo exterior es demasiado para ella, y para ti. Es un riesgo innecesario, estás forzando la situación». Se sentó a su lado, apoyando una mano en su hombro, un gesto de falso consuelo que en realidad era una reafirmación de su control.
sé que quieres ayudar, pero a veces, la mejor ayuda es reconocer tus límites. Un centro especializado podría darle la estructura que necesita, la seguridad, y a ti te daría la paz que tanto mereces, lejos de los chismes y las miradas de desaprobación, sugirió, plantando la idea de la solución que tanto deseaba para mantener a Ricardo en su jaula de oro. La humillación en la escuela había dejado a Ricardo agotado. La culpa por Marcelina y el peso del juicio social lo aplastaban. Las palabras de Elías, aunque manipuladoras, resonaban con su propio sentimiento de fracaso y la desesperación de encontrar una salida a esta situación abrumadora. Se sentía atrapado entre el deseo de ayudar a Marcelina y la abrumadora presión de su propio dolor, la culpa por Sofía, y la creciente sensación de que cualquier intento de conexión solo traía más sufrimiento. La idea de un centro de acogida, aunque dolorosa, comenzaba a parecer una opción viable, una forma de proteger a Marcelina de sus propios traumas y a él mismo de un dolor que parecía no tener fin. Marcelina por su parte se retrajo aún más después del incidente en la escuela. El miedo al abandono la devoraba, convencida de que Ricardo se desharía de ella, que la dejaría en un lugar extraño y desconocido. Pasaba horas en su habitación, dibujando con una intensidad febril, plasmando en el papel su angustia y su soledad, como si la tinta fuera un grito silencioso de auxilio. Sus ojos, aunque aún grandes y brillantes, ahora reflejaban una tristeza profunda, una resignación que partía el corazón, confirmando los peores temores de Ricardo, que no había sido capaz de protegerla, que solo había logrado herirla aún más en su intento fallido de ayuda. Elías, percibiendo la fragilidad de la situación, decidió que era el momento de dar su golpe maestro. Comenzó a hablar directamente con Marcelina, con una dulzura engañosa que ocultaba su veneno. «Sabes, Marcelina», le dijo un día con voz suave, «Ricardo está muy enfermo de tristeza por su hija Sofía. Tu presencia, aunque él no lo diga, le recuerda su dolor. Tú eres muy buena, Marcelina, pero quizás no es este tu lugar. Él necesita estar solo para sanar». Las palabras eran un cuchillo, corta, enhedeó la ya frágil confianza de Marcelina, convenciéndola de que era una carga, un obstáculo para la paz de Ricardo, una amenaza. Elías continuó su manipulación con una maestría siniestra, alimentando el miedo de Marcelina al abandono. Le contó historias distorsionadas sobre orfanatos y centros de acogida maravillosos, pero a la vez insinuó sutilmente que su verdadera familia la estaba buscando, que ella podría encontrar un lugar donde encajara mejor, lejos de la tristeza de Ricardo. Le hizo sentir que, al irse, estaría protegiendo a Ricardo, un acto de amor sacrificial, un noble gesto que la haría digna de un lugar donde realmente pudiera pertenecer, lejos de la mansión que, según él, era una prisión de dolor de la que ella era el detonante, el factor inestable. La semilla de la duda y el autosacrificio germinó en el corazón de Marcelina. El temor al abandono era una herida tan profunda que la llevó a creer que, si se iba, si desaparecía de la vida de Ricardo, lo estaría ayudando, lo estaría liberando de su tristeza, aunque la idea de irse le destrozara el alma. La noche se cernía sobre la mansión como un manto pesado, y Marcelina, con el corazón encogido, comenzó a planear su huida, impulsada por una mezcla de miedo, la manipulación de Elías, y una desgarradora necesidad de no ser una carga para el hombre que, a su manera torpe, había intentado darle una oportunidad, un hogar. Mientras tanto, Ricardo, sumido en sus propios tormentos, debatía con la idea de internar a Marcelina. La culpa por Sofía se había vuelto un grillete insoportable, y la perspectiva de otra pérdida, de otro fracaso, lo estaba paralizando. Elías había logrado sembrar la idea de que la mejor solución era distanciarse, que Marcelina estaría más segura en un lugar especializado, y Ricardo, exhausto, comenzaba a ceder a la lógica retorcida que su amigo le ofrecía como una tabla de salvación, sin darse cuenta de que cada paso era un eslabón más en la cadena de su aislamiento autoimpuesto, la rendición ante la oscuridad de su propio dolor. La relación entre Ricardo y Marcelina, aunque incipiente, había comenzado a erosionarse bajo el peso de las presiones externas y las sutiles maquinaciones de Elías. La espontaneidad de sus interacciones había disminuido, reemplazada por una cautela y una tristeza silenciosa. Ricardo sentía la distancia de Marcelina, pero lo atribuía a su trauma, sin comprender la profundidad de la manipulación de Elías. La mansión, una vez más, se convirtió en un eco de su soledad,
un lugar donde el silencio era opresivo y las sombras parecían albergar secretos, mientras la esperanza, esa pequeña chispa que Marcelina había encendido, parpadeaba tenuemente, a punto de extinguirse por completo en la oscuridad, un futuro incierto. Elías, satisfecho con el progreso de su plan, había intensificado sus conversaciones con Marcelina, pintando un cuadro vívido de la carga que ella representaba para Ricardo, y de cómo su valiente sacrificio, al marcharse, sería el mayor regalo que podía darle al magnate. La niña, con su miedo inherente al abandono y su deseo desesperado de pertenecer, se vio atrapada en la red de mentiras, convencida de que su partida era un acto de bondad, una forma de proteger al hombre que había abierto su puerta, aunque su corazón se desgarraba con la idea de volver a la calle, a la soledad que la había acompañado toda su vida, un sacrificio amargo. Ricardo, ciego a la verdadera naturaleza de Elías, confiaba en él implícitamente, entregándole la responsabilidad de la solución para Marcelina. Su mente, nublada por la culpa y el cansancio emocional, no percibía la malevolencia disfrazada de compasión. Se había convencido a sí mismo de que era lo mejor para Marcelina, que un centro especializado podría ofrecerle lo que él, con su corazón roto y su incapacidad para amar sin miedo a la pérdida, no podía darle. Era un acto de cobardía disfrazado de pragmatismo, una rendición a su propio dolor que sellaba el destino de la niña y el suyo propio en la oscuridad, un camino hacia el abandono. Elías, con una sonrisa apenas perceptible, se dedicó a organizar los trámites para el supuesto centro de acogida especializado de Marcelina, un lugar que, en su mente retorcida, sería más un punto de partida para su desaparición que un verdadero refugio. Le presentaba a Ricardo documentos y horarios, reforzando la sensación de que todo estaba bajo control, que la solución estaba cerca, y que pronto Ricardo volvería a su estado de aislamiento y dependencia total. Cada papel firmado, cada llamada telefónica, era una victoria para Elías, un eslabón más en la cadena que ataba a Ricardo a su prisión de dolor, asegurando que su control sobre la fortuna del magnate permaneciera intacto y sin amenazas. Marcelina observaba a Elías con una mezcla de respeto forzado y una incipiente desconfianza, aunque el miedo al abandono la impulsaba a seguir sus instrucciones. El hombre, con su voz suave y su sonrisa tranquilizadora, parecía demasiado amable, demasiado perfecto, y la niña, acostumbrada a leer las intenciones ocultas de los adultos en la calle, sentía un escalofrío que le recorría la espalda, una intuición de que algo andaba mal, pero su propia vulnerabilidad y la desesperación por no ser una carga la obligaban a ignorar esa advertencia interna, a seguir el camino que le habían trazado, sin comprender el verdadero alcance del plan de Elías, sin ver la trampa. Los pocos momentos de conexión genuina entre Ricardo y Marcelina se volvieron más escasos, ahogados por la creciente tensión y la atmósfera de inminente separación. Ricardo, inmerso en su tormento interno, apenas notaba la tristeza profunda en los ojos de Marcelina, o la forma en que sus pequeños hombros se encogían cada vez más, anticipando el inevitable adiós. La mansión, una vez más, se convirtió en un eco de su soledad, un lugar donde el silencio era opresivo y las sombras parecían albergar secretos, mientras la esperanza, esa pequeña chispa que Marcelina había encendido, parpadeaba tenuemente, a punto de extinguirse por completo en la oscuridad, un futuro incierto. Elías, viendo que el momento se acercaba, intensificó sus visitas a Marcelina, su lenguaje corporal, y sus palabras diseñadas para reforzar la idea de que ella era una molestia para Ricardo. Él necesita paz, susurraba, y tú eres un recordatorio de lo que perdió. Es mejor que te vayas. Él lo agradecerá, aunque no lo diga. La manipulación era tan sutil, que Marcelina, en su vulnerabilidad, la percibió como una verdad dolorosa, una confirmación de su inutilidad, y de la necesidad de sacrificarse por el bienestar de Ricardo, sin saber que cada palabra era una cadena que ataba a su protector, a una prisión de dolor aún más profunda. Y que su partida sería una victoria para Elías. Ricardo, ciego a la verdadera naturaleza de Elías, confiaba en él implícitamente, entregándole la responsabilidad de la solución para Marcelina. Su mente, nublada por la culpa y el cansancio emocional, no percibía la malevolencia disfrazada de compasión. Se había convencido a sí mismo de que era lo mejor para Marcelina, que un centro especializado podría ofrecerle lo que él, con su corazón roto y su incapacidad para amar sin miedo a la pérdida, no podía darle. Era un acto de cobardía disfrazado de pragmatismo,
una rendición a su propio dolor que sellaba el destino de la niña y el suyo propio en la oscuridad, un camino hacia el abandono. La noche se tiñó de una melancolía palpable. Marcelina, con una mochila pequeña y raída que había encontrado en el cuarto de servicio, llena con el dibujo que le había hecho a Ricardo y una toalla suave, se deslizó por los pasillos de la mansión, una sombra escurridiza en la oscuridad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada paso era una despedida, cada suspiro una lágrima no derramada. Creía que al irse, liberaría a Ricardo de su carga, sin saber que en realidad lo estaba empujando aún más profundamente en la red de manipulación de Elías, un sacrificio inocente que lo dejaría aún más solo. Las luces de la mansión de Ricardo, que antes le parecían un faro de esperanza, ahora brillaban con una frialdad opresiva, un recordatorio de la jaula de oro que había intentado habitar y de la que ahora huía. El viento nocturno silbaba a través de los jardines, llevando consigo el eco de sus propios miedos y la incertidumbre de su futuro. Marcelina, sintiendo el frío en su piel y el peso de su decisión en su alma, abrió la pesada puerta principal con una lentitud tortuosa, y salió a la oscuridad de la calle, una figura diminuta y valiente que se adentraba en lo desconocido, dejando atrás el único atisbo de hogar que había conocido, sin mirar atrás, con el corazón roto. Ricardo, en su estudio, se sentía inquieto, una sensación extraña de vacío se apoderaba de él. A pesar de que, la solución, para Marcelina estaba cerca. Un viejo dibujo de Sofía en su escritorio, el dibujo de una niña sonriente junto a un perro, atrajo su mirada. Lo observó con una melancolía profunda, el recuerdo de Sofía bailando en su mente. Cerró los ojos, intentando encontrar consuelo en la imagen, pero algo no encajaba. Una disonancia que lo estaba atormentando. Una pequeña voz interior que le decía que lo que estaba a punto de hacer no era lo que Sofía hubiera querido para él, ni para nadie. Elías entró en el estudio, su semblante victorioso apenas disimulado bajo una máscara de preocupación, trayendo consigo un leve olor a licor. «Todo está arreglado, Ricardo. Marcelina estará bien. Es lo mejor», dijo, su voz resonando con un tono de falsa satisfacción que a Ricardo, en su estado vulnerable, le pareció sincero. Elías se sentó frente a él, sacando unos papeles, con la intención de finalizar los trámites, su objetivo principal ya a punto de CUMPLIRSE. El control total sobre Ricardo al alcance de su mano, la victoria inminente. Ricardo, con la cabeza entre las manos, no era capaz de ver la trampa que se cerraba a su alrededor, o el abismo de soledad al que estaba a punto de descender, sin Marcelina, sin esperanza. Ricardo levantó la vista del dibujo de Sofía, sus ojos cansados, fijos en la sonrisa inocente de su hija. Elías hablaba, pero sus palabras se volvían indistinguibles, un murmullo lejano que se mezclaba con el eco de sus propios pensamientos. De repente, una punzada de claridad lo golpeó, una verdad dolorosa y brutalmente honesta. Sofía nunca querría que él viviera en esa prisión de dolor, que se negara a la vida, que se negara a la conexión humana por miedo a la pérdida. Su hija, con su espíritu vibrante y su amor incondicional, nunca desearía para él esa soledad autoimpuesta, ese luto eterno que lo consumía, que lo estaba matando lentamente, ahogándolo en un mar de arrepentimiento y de culpa. El dibujo de Sofía se convirtió en un faro en la oscuridad de su confusión, una ventana a una verdad que Elías había intentado oscurecer. La manipulación de Elías, sus consejos sobre el aislamiento y la protección, de repente se revelaron como cadenas, no como salvavidas. Elías no lo estaba protegiendo, lo estaba aprisionando en su dolor, explotando su culpa para mantenerlo dependiente, para asegurarse su control sobre su vida y su fortuna. La revelación fue como un golpe en el estómago. Una rabia fría se apoderó de Ricardo, no solo contra Elías sino contra sí mismo, por haber sido tan ciego, tan débil, tan manipulable por el hombre que había jurado ser su amigo, y que ahora se revelaba como su carcelero. Elías continuó con su monólogo, ajeno a la tormenta que se gestaba en el interior de Ricardo, su voz suave y condescendiente, creyendo que había ganado, que Ricardo estaba finalmente roto y bajo su completo control. Es lo mejor, Ricardo, un nuevo comienzo para todos. Paz. Las palabras se congelaron en su garganta cuando Ricardo, con un movimiento rápido y furioso, agarró el marco del dibujo de Sofía, y con una fuerza inusitada, lo estrelló contra el borde de la mesa. El cristal se hizo añicos con un sonido estrepitoso que resonó en el estudio,
un estallido de cristales que se esparcieron por el suelo, un acto sonoro y brutal, que simbolizaba la ruptura con su pasado, con la falsa seguridad y la manipulación que Elías le había ofrecido, y que ahora se revelaban como una jaula. Elías retrocedió, su rostro pálido, la máscara de benevolencia desmoronándose para revelar una mezcla de sorpresa, miedo y una rabia contenida. Ricardo se levantó, su cuerpo rígido, sus ojos ya no velados por el duelo, sino ardientes con una determinación feroz y una luz nueva que Elías nunca antes había visto. Era la luz de la verdad, de la rabia, de una voluntad férrea que había permanecido dormida por demasiado tiempo, y que ahora emergía con una fuerza imparable. La imagen de Sofía sonriendo en el dibujo roto era un recordatorio no de su pérdida, sino del amor que aún tenía para dar, y del cual Elías había intentado despojarlo. La voz de Ricardo, baja y cargada de una ira fría, resonó en el estudio. «Vete, Elías, ahora». No era una petición, sino una orden, una sentencia que no admitía réplica. Elías intentó argumentar, balbucear excusas, pero la mirada de Ricardo lo silenció. Sabía que había perdido. Había subestimado la capacidad de Ricardo para despertar, para romper las cadenas de su propio dolor. Se retiró, su figura encogiéndose, la sombra de su control sobre Ricardo disipándose con cada paso, dejando tras de sí solo el silencio roto del cristal y la nueva, inquebrantable determinación del magnate, que por primera vez en años, había visto la luz. El estudio, antes un santuario de la pena, ahora era un campo de batalla recién ganado. Ricardo respiró hondo. El aire de la habitación, antes pesado con la opresión, ahora se sentía extrañamente ligero, cargado de una nueva energía, de una sensación de libertad que no había experimentado en años. La culpa por Sofía, aunque no había desaparecido, ya no lo paralizaba. Había sido una fuerza opresora, pero ahora era una motivación, un recordatorio de que el amor no debía ser un ancla al sufrimiento, sino un motor para la vida, para la conexión, para la esperanza, un camino hacia la redención, que solo ahora comenzaba a vislumbrar con claridad, con una urgencia renovada en su alma. Ricardo corrió fuera del estudio, sus pasos firmes y decididos, el eco de su carrera resonando en los pasillos de la mansión, un sonido que antes hubiera sido una anomalía, pero que ahora marcaba el despertar de un hombre. Su mente, antes nublada por el dolor y la manipulación, estaba ahora enfocada, clara, impulsada por una urgencia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Marcelina. Tenía que encontrar a Marcelina. No podía dejar que se fuera. No podía permitir que la oscuridad que Elías había orquestado se apoderara de la inocencia de la niña, ni que su propia redención se viera frustrada por su cobardía, por su ceguera, por su tardío despertar. Ricardo corrió fuera del estudio, sus pasos firmes y decididos, el eco de su carrera resonando en los pasillos de la mansión, un sonido que antes hubiera sido una anomalía, pero que ahora marcaba el despertar de un hombre, la urgencia de una revelación tardía que le quemaba por dentro. Su mente, antes nublada por el dolor y la manipulación, estaba ahora enfocada, clara, impulsada por una prisa que no sentía desde hacía mucho tiempo, una necesidad visceral de corregir el error que estaba a punto de cometer, de recuperar algo que no sabía que había perdido, pero que ahora sentía como la pieza que faltaba en su desolada existencia. Tenía que encontrar a Marcelina, tenía que impedir que se fuera. Mientras Ricardo buscaba, Marcelina, empujada por las palabras envenenadas de Elías y su propio miedo atávico al abandono, se deslizaba como una sombra por los pasillos, su pequeña mochila raída apretada contra el pecho. La noche de tormenta había estallado, y el viento aullaba furioso a través de las ventanas, haciendo crujir los marcos y arrastrando la lluvia contra los cristales con una fuerza casi violenta. Cada trueno era un eco de su propio corazón asustado, cada relámpago, un destello de la soledad que la esperaba en las calles, una oscuridad familiar a la que irónicamente se entregaba para proteger al hombre que, sin saberlo, la había empujado a esa decisión. La niña, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, se acercó a la puerta principal, sintiendo el frío metálico de la cerradura bajo sus dedos temblorosos. El sonido de la tormenta se volvió más fuerte, una sinfonía caótica de la naturaleza que parecía reflejar el tumulto en su alma. Recordaba las palabras de Elías, la voz suave y persuasiva que la había convencido de que era una carga, un recordatorio doloroso de la hija que Ricardo había perdido, una presencia que impedía su paz,
y que al irse ella le estaría dando el mayor regalo, aunque el precio fuera volver a la inclemente realidad de la calle. Ricardo, desesperado, corrió por el vasto recibidor, el mármol frío bajo sus pies descalzos, sintiendo el aire gélido que se colaba por la puerta principal, que ahora estaba ligeramente abierta, una rendija oscura que delataba la huida de Marcelina. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no solo por el frío, sino por un terror paralizante que le oprimía el pecho, una punzada de pánico que era un eco exacto del día en que perdió a Sofía, el mismo presentimiento de fatalidad que ahora se cernía sobre la pequeña Marcelina, sobre su vida, sobre su única oportunidad de redención. Afuera, la lluvia caía con una intensidad brutal, azotando el asfalto y las hojas de los árboles con una furia desatada, el viento gélido penetrando hasta los huesos. Marcelina, diminuta y desorientada, se adentraba en la oscuridad, sus pequeños pies descalzos chapoteando en los charcos, su ropa nueva, empapada y pesada, aferrándose a su cuerpo delgado como una segunda piel. No podía ver más allá de la bruma de la lluvia, su visión borrosa por las lágrimas que finalmente comenzaban a caer, mezclándose con las gotas de agua fría que resbalaban por su rostro, un mar de incertidumbre en cada paso, cada aliento. Ricardo, descalzo y sin un paraguas que lo protegiera de la furia del temporal, salió a la noche, su mirada buscando frenéticamente entre la cortina de agua y la oscuridad apenas rasgada por los relámpagos. «Marcelina, Marcelina». Su voz, ronca y desesperada, se perdió en el estruendo de la tormenta, una plegaria muda al destino, un clamor de arrepentimiento que se unía al lamento o del viento. Cada segundo que pasaba era una tortura, un recordatorio del tiempo perdido, de la vulnerabilidad de la niña, del peligro inminente que la acechaba en las sombras de la calle. La vio. Una figura diminuta, apenas una silueta borrosa bajo la lluvia torrencial. Al borde de la calle principal, el asfalto resbaladizo y oscuro bajo los faros distantes de un camión de carga que se acercaba, imparable. Sus luces cegadoras como dos ojos monstruosos en la oscuridad. El corazón de Ricardo se detuvo. El tiempo pareció estirarse, el grito en su garganta se ahogó, una parálisis momentánea que era un eco brutal de su pasado, de la última vez que había sentido esa misma impotencia, esa misma desesperación, la última vez que su mundo se había desmoronado ante sus propios ojos. En un estallido de adrenalina pura, Ricardo se lanzó. La imagen de Sofía, sonriendo en el dibujo roto, se proyectó en su mente, no como un recordatorio de la pérdida, sino como una chispa de una nueva esperanza, un impulso desesperado por no fallar de nuevo. Corrió con una velocidad que no sabía que poseía, ignorando el dolor en sus pies y el frío calándoselo hasta los huesos, el camión cada vez más cerca, su bocina atronadora resonando en la noche como una advertencia. «Marcelina», gritó, su voz desgarradora, una mezcla de terror y una fuerza renovada, un clamor que esta vez no sería en vano. Justo cuando el camión estaba a escasos metros, Ricardo se abalanzó sobre Marcelina, sus brazos fuertes envolviendo el pequeño cuerpo de la niña, tirándola hacia atrás con una fuerza brutal, alejándola del borde de la muerte por milímetros. El camión pasó rugiendo, su estela de aire y agua helada golpeándolos, un recordatorio escalofriante de la catástrofe que acababan de evitar. Ambos cayeron al suelo mojado, empapados, temblorosos, con la respiración entrecortada, el corazón latiendo desbocado en sus pechos, la vida aferrándose a ellos con una intensidad que nunca antes habían sentido. Ricardo se quedó allí, abrazando a Marcelina con todas sus fuerzas, su rostro enterrado en el pelo mojado de la niña, el olor a lluvia y a tierra húmeda mezclándose con el de su propio pánico. El terror de lo que pudo haber pasado lo aplastó, una ola abrumadora de miedo que resucitó cada trauma, cada sombra de su pasado. El eco de Sofía, esa pequeña figura que no pudo salvar, resonó en su mente, amplificado por la vulnerabilidad de Marcelina. Había logrado salvarla, sí, pero el esfuerzo lo había dejado exhausto, superado por la resurrección de sus más profundos temores. Volvió a la mansión con Marcelina en brazos, la niña temblando, no solo por el frío sino por el shock. La falsa sensación de calma y seguridad que la mansión ofrecía ahora, era solo un velo sobre la tormenta emocional que seguía arrasando a Ricardo. La culpa y el miedo se aferraron a él, convenciéndolo de que no era lo suficientemente fuerte, de que cada intento de conexión solo traía más peligro, más dolor. Y Elías, como siempre, apareció en el momento preciso, con su semblante de preocupación, su voz suave y persuasiva,
ofreciendo la solución que Ricardo, en su estado de agotamiento, estaba a punto de aceptar. Ricardo, mi amigo, qué terrible incidente, pero ves, te lo dije, el mundo es peligroso. Ella es demasiado frágil para esto, dijo Elías, su mano en el hombro de Ricardo, un gesto de aparente consuelo que ocultaba una satisfacción helada. Lo mejor para Marcelina, y para tu paz, es un centro especializado. Un lugar donde estará segura, donde recibirá la atención que necesita, lejos de los peligros y de los chismes. Haré la llamada ahora mismo. Es la única solución, la más segura para todos. Elías sonrió, una sonrisa casi imperceptible, pero llena de victoria. Ricardo asintió, su mirada perdida, su cuerpo temblaba con una mezcla de frío y el terror persistente. Dejó a Marcelina, aún aferrada a él, en los brazos de Elías, un acto de rendición forzada, de claudicación ante el miedo que lo carcomía. La niña, sus ojos grandes y brillantes, lo miró con una expresión de dolor y desilusión que Ricardo, en su propio tormento, no pudo o no quiso descifrar. Elías, triunfante, se llevó a Marcelina a una de las habitaciones de invitados, mientras marcaba un número en su teléfono, su voz suave, tranquilizadora, pero cargada de una victoria que Ricardo aún no percibía. Ricardo se dejó caer en la silla de su estudio, el dibujo roto de Sofía en el escritorio captando su mirada. El vidrio destrozado, los fragmentos esparcidos como lágrimas congeladas, reflejaban la luz tenue de la lámpara. Era una imagen de su propia fragmentación. Cerró los ojos, intentando encontrar consuelo en la memoria de su hija, en su sonrisa, en la promesa de un amor que había terminado en tragedia, un dolor que lo había paralizado durante años, y que Elías había usado como un arma para mantenerlo cautivo en su propia prisión de sufrimiento autoimpuesto. La sonrisa inocente de Sofía en el dibujo, la imagen de Marcelina, empapada y temblorosa, a punto de ser arrollada por un camión. La voz de Elías, suave y persuasiva, sugiriendo una solución que lo devolvería a su soledad. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Ricardo, una verdad brutal y dolorosamente clara, como un rayo que rasga la oscuridad de la noche, revelando un paisaje que había permanecido oculto tras una niebla de engaños y manipulaciones, una verdad que había estado allí, esperando ser descubierta por demasiado tiempo. Sofía. Ella nunca querría esto para él, nunca desearía que viviera en esa prisión de dolor, que se negara a la vida, que se negara a la conexión humana por miedo a la pérdida. Su hija, con su espíritu vibrante y su amor incondicional, nunca desearía para él esa soledad autoimpuesta, ese luto eterno que lo había consumido, que lo estaba matando lentamente, ahogándolo en un mar de arrepentimiento y de culpa. Elías no lo estaba protegiendo, lo estaba aprisionando en su dolor, explotando su culpa para mantenerlo dependiente, para asegurarse su control sobre su vida y su fortuna. Una rabia fría y controlada se apoderó de Ricardo, no solo contra Elías sino contra sí mismo, por haber sido tan ciego, tan débil, tan manipulable por el hombre que había jurado ser su amigo, y que ahora se revelaba como su carcelero, como la sombra que había oscurecido su vida durante años. Sus ojos se abrieron, ya no velados por el duelo, sino ardientes con una determinación feroz, y una luz nueva que Elías nunca antes había visto. Era la luz de la verdad, de la rabia, de una voluntad férrea que había permanecido dormida por demasiado tiempo, y que ahora emergía con una fuerza imparable. Con un movimiento rápido y furioso, Ricardo agarró el marco del dibujo de Sofía y, con una fuerza inusitada, lo estrelló contra el borde de la mesa. El cristal se hizo añicos con un sonido estrepitoso que resonó en el estudio, un estallido de cristales que se esparcieron por el suelo, un acto sonoro y brutal que simbolizaba la ruptura con su pasado, con la falsa seguridad y la manipulación que Elías le había ofrecido, y que ahora se revelaban como una jaula. Fue un grito de guerra silencioso, una declaración de independencia de los demonios que lo habían atormentado, de la culpa que lo había encadenado, de la oscuridad que había reinado en su alma. Elías entró en ese momento, con el teléfono en la mano, una sonrisa de triunfo en el rostro, pero sus palabras se congelaron en su garganta al ver la escena, al sentir la nueva energía que emanaba de Ricardo, la luz en sus ojos, el desafío en su postura. El semblante de Ricardo había cambiado por completo, la sombra del duelo había desaparecido, reemplazada por una claridad implacable, una fuerza renovada que Elías no reconoció.
Vete, Elías, ahora, dijo Ricardo, su voz baja, cargada de una ira fría, una sentencia que no admitía réplica. Elías intentó argumentar, balbucear excusas, pero la mirada de Ricardo lo silenció. Sabía que había perdido. Había subestimado la capacidad de Ricardo para despertar, para romper las cadenas de su propio dolor. Se retiró, su figura encogiéndose, la sombra de su control sobre Ricardo disipándose con cada paso, dejando tras de sí solo el silencio roto del cristal y la nueva, inquebrantable determinación del magnate, que por primera vez en años, había visto la luz. El estudio, antes un santuario, de la pena, ahora era un campo de batalla recién ganado. Ricardo respiró hondo, el aire de la habitación, antes pesado con la opresión, ahora se sentía extrañamente ligero, cargado de una nueva energía, de una sensación de libertad que no había experimentado en años. La culpa por Sofía, aunque no había desaparecido, ya no lo paralizaba. Había sido una fuerza opresora, pero ahora era una motivación, un recordatorio de que el amor no debía ser un ancla al sufrimiento, sino un motor para la vida, para la conexión, para la esperanza, un camino hacia la redención que solo ahora comenzaba a vislumbrar con claridad, con una urgencia renovada en su alma. Ricardo corrió fuera del estudio, sus pasos firmes y decididos, el eco de su carrera resonando en los pasillos de la mansión, un sonido que antes hubiera sido una anomalía, pero que ahora marcaba el despertar de un hombre. Su mente, antes nublada por el dolor y la manipulación, estaba ahora enfocada, clara, impulsada por una urgencia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Marcelina. Tenía que encontrar a Marcelina. No podía dejar que se fuera. No podía permitir que la oscuridad que Elías había orquestado se apoderara de la inocencia de la niña, ni que su propia redención se viera frustrada por su cobardía, por su ceguera, por su tardío despertar. Ahora sí, su corazón ardía con un propósito, con una nueva misión de vida, que trascendía el dolor y la culpa. Ricardo abrió la puerta de la habitación de invitados donde Elías había llevado a Marcelina, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, el miedo de que la niña ya no estuviera allí, de que fuera demasiado tarde, era un nudo en su garganta. La habitación estaba oscura, sumida en un silencio inquietante, solo roto por el suave murmullo de la tormenta que seguía azotando el exterior de la mansión. Se adentró en la penumbra, su mirada escudriñando cada rincón, buscando la pequeña figura que ahora, más que nunca, sentía que era la clave para su propia salvación, para la liberación de su alma. La encontró acurrucada en un sillón, su pequeño cuerpo temblaba ligeramente bajo una manta gruesa, sus ojos cerrados, el rostro aún pálido por el susto, pero su respiración, suave y regular, indicaba que se había dormido. Ricardo se arrodilló junto a ella, su mano extendiéndose lentamente, rozando con ternura el cabello mojado de Marcelina. La culpa lo invadió de nuevo, no por haberla traído a su vida, sino por haber permitido que su propio dolor, y la manipulación de Elías, la pusieran en peligro, por haberla abandonado, aunque fuera por un instante, a la oscuridad de su propio miedo. Se sentó en el suelo junto al sillón, observando a Marcelina dormir, la imagen de su hija Sofía entrelazada con la de la niña que ahora descansaba tan cerca de él. El recuerdo de Sofía ya no era solo dolor, sino también una fuente de inspiración, una voz interior que le decía que el amor era la única respuesta, la única forma de honrar a su hija, de encontrar la paz. En ese momento, en la quietud de la habitación, con la tormenta amainando suavemente afuera, Ricardo comprendió que Marcelina no era un reemplazo de Sofía, sino una oportunidad, un regalo inesperado para redimir su alma, para amar de nuevo sin miedo, para vivir. Se quedó allí, vigilando a Marcelina, mientras la lluvia se convertía en un goteo suave, el viento en un suspiro distante, y la luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas. El silencio que los envolvía ya no era el silencio opresivo de su soledad autoimpuesta, sino una quietud llena de promesas, de una nueva conexión, de un futuro que por primera vez en años, Ricardo sentía que podía abrazar con una esperanza renovada. La oscuridad había retrocedido, y en su lugar, una luz cálida y curativa comenzaba a llenar cada rincón de la mansión, y de su propio corazón. En los días que siguieron, Ricardo, con una determinación renovada, se dedicó por completo a Marcelina, sus acciones guiadas por un amor que, aunque aún incipiente, era puro y sin miedos. Se enfrentó a la burocracia, con una nueva fuerza,
sus argumentos ahora claros y firmes, su voz resonando con la convicción de un hombre que había encontrado su propósito. Las visitas intrusivas de los servicios sociales ya no lo incomodaban, sino que se convirtieron en oportunidades para demostrar su compromiso, su capacidad para ser un padre, para ofrecer a Marcelina el hogar seguro y amoroso que tanto anhelaba, y que él, finalmente, estaba listo para dar. La presión de la prensa y de su círculo social se desvaneció ante la inquebrantable voluntad de Ricardo. Los chismes persistían, pero ya no lo afectaban, susurradas críticas que rebotaban en su nueva armadura de paz y propósito. Había despedido a Elías sin contemplaciones, una ruptura limpia y sin remordimientos, liberándose de las cadenas de su manipulación y de la culpa que lo había ahogado durante años. La mansión, que antes había sido una jaula de oro, comenzó a transformarse, abriéndose a la vida, al color, a la risa, convirtiéndose en un verdadero hogar, un santuario de la esperanza y la redención. Marcelina, sintiéndose verdaderamente segura y amada por primera vez en su vida, floreció. Sus ojos, que antes reflejaban solo el miedo y la desconfianza, comenzaron a brillar con una luz nueva, la luz de la inocencia recuperada, de la alegría descubierta. Las sonrisas se hicieron más frecuentes. Sus carcajadas, un sonido melodioso que llenaba los pasillos de la mansión, resonando con la calidez de la vida, ya no se escondía, ya no temblaba, sino que exploraba el mundo con una curiosidad insaciable, con una confianza que nunca antes había osado experimentar, sabiendo que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo, su verdadera familia. Ricardo, por su parte, aprendió a vivir con el recuerdo de Sofía, no como una carga de culpa y dolor, sino como un faro de amor que lo guiaba. Había sanado la herida, no al olvidarla, sino al transformarla en una fuerza para la bondad, para la conexión. Su figura, antes encorvada, se enderezó, su rostro, antes pétreo, se suavizó, mostrando las líneas de la vida, de la experiencia, pero también de una paz interior que nunca antes había conocido. Había encontrado la luz en la oscuridad, la redención en el amor, y en Marcelina, había descubierto el camino de regreso a la vida, a la plenitud, a la esperanza que tanto había negado. Ricardo, con una furia fría y la convicción recién encontrada ardiendo en sus ojos, no dudó. Buscó a Elías, quien se encontraba en el salón, con una copa en la mano y una expresión de autocomplacencia que ahora parecía grotesca. La presencia de Ricardo, transformado, irradiaba una autoridad que Elías nunca le había visto, una fuerza inquebrantable que no admitía cuestionamientos. Las palabras, pronunciadas con una calma escalofriante, resonaron en el vasto espacio como un veredicto final. Elías, estás despedido. Ya no eres bienvenido aquí. El tono era definitivo, desprovisto de cualquier sombra de duda o debilidad, una declaración de guerra contra la manipulación que había encadenado su alma durante años. Elías intentó balbucear excusas, su rostro pálido, la máscara de lealtad desmoronándose para revelar el resentimiento y el miedo. Ricardo, por favor, soy tu amigo, solo quería protegerte. Su voz se ahogó, incapaz de sostener la mirada de un Ricardo que ahora veía más allá de sus engaños. El magnate simplemente lo observó, sus ojos fríos como el acero, sin la menor señal de compasión. La ruptura fue limpia, sin concesiones, un corte quirúrgico que extirpó de su vida la fuente de su dolor y su aislamiento, liberándolo de una dependencia tóxica que lo había consumido, abriendo un camino hacia la verdadera sanación y la recuperación de su propia voluntad. Con Elías fuera de su vida, Ricardo sintió un peso inmenso quitarse de sus hombros. La culpa por Sofía, aunque no desapareció por completo, ya no lo paralizaba. Se transformó de un ancla que lo arrastraba al abismo a un faro que lo guiaba. Comprendió que el amor no era una debilidad ni una invitación al sufrimiento, sino la fuerza más poderosa para la vida, para la conexión. Su figura, antes encorvada, se enderezó, su rostro, que antes era una máscara pétrea, se suavizó, mostrando las líneas de la experiencia, pero también, de una paz interior que nunca antes había conocido, una luz que por fin, comenzaba a disipar las sombras. Los días siguientes Ricardo se dedicó por completo a Marcelina, sus acciones guiadas por un amor que, aunque incipiente, era puro y sin miedos. Se enfrentó a la burocracia rígida con una nueva fuerza, sus argumentos ahora claros y firmes,
su voz resonando con la convicción de un hombre que había encontrado su propósito. Las visitas intrusivas de los servicios sociales ya no lo incomodaban, sino que se convirtieron en oportunidades para demostrar su compromiso, su capacidad para ser un padre, para ofrecer a Marcelina el hogar seguro y amoroso que tanto anhelaba, y que él, finalmente, estaba listo para dar con el alma entera. La presión de la prensa y de su círculo social se desvaneció ante la inquebrantable voluntad de Ricardo. Los chismes persistían, como un eco lejano de un mundo que ya no lo definía, susurradas críticas que rebotaban en su nueva armadura de paz y propósito. Ya no buscaba la validación externa ni temía el juicio, su único motor era la felicidad de Marcelina y su propia redención. La opinión ajena, antes tan influyente y dolorosa, se había convertido en un ruido de fondo irrelevante, un testimonio de su crecimiento personal y de su liberación de las expectativas superficiales. La mansión, que antes había sido una jaula de oro, comenzó a transformarse, abriéndose a la vida, al color, a la risa. Los vastos y estériles salones se llenaron de juguetes sencillos y dibujos infantiles, los muros fríos se adornaron con las creaciones de Marcelina, los jardines, antes impecables y gélidos, vieron aparecer pequeños parterres de flores silvestres. Cada rincón de la casa parecía respirar un aire nuevo, imbuido de una calidez y una vibración que antes eran impensables, convirtiéndose en un verdadero hogar, un santuario de la esperanza y la redención, un lugar donde la vida, finalmente, podía florecer. Marcelina, sintiéndose verdaderamente segura y amada por primera vez en su vida, floreció como una flor en primavera. Sus ojos, que antes reflejaban solo el miedo y la desconfianza, comenzaron a brillar con una luz nueva, la luz de la inocencia recuperada, de la alegría descubierta. Las sonrisas se hicieron más frecuentes, sus carcajadas, un sonido melodioso que llenaba los pasillos de la mansión, resonando con la calidez de la vida que brotaba en cada rincón. Ya no se escondía, ya no temblaba, sino que exploraba el mundo con una curiosidad insaciable, con una confianza que nunca antes había osado experimentar, sabiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Su miedo atávico al abandono, la cicatriz más profunda de su alma, comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazado por la certeza de que Ricardo estaba allí para ella, incondicionalmente. Se atrevió a pedir cosas, a expresar sus deseos, a compartir sus sueños, algo que antes le resultaba impensable. La niña que había llegado como un bulto de harapos y hollín, se erguía ahora con una dignidad silenciosa, una fuerza interior que emanaba de la seguridad y el amor que había encontrado, revelando la verdadera Marcelina, la niña brillante y resiliente que siempre había estado allí, esperando ser vista. Ricardo, por su parte, aprendió a vivir con el recuerdo de Sofía, no como una carga de culpa y dolor, sino como un faro de amor que lo guiaba, un recordatorio constante de la capacidad de su corazón para amar y proteger. Había sanado la herida, no al olvidarla sino al transformarla en una fuerza para la bondad, para la conexión, para la vida. Su vida, antes vacía y solitaria, se llenó de un propósito renovado, de la risa de una niña, de la calidez de un hogar que, por primera vez, se sentía completo, lleno de la luz que había negado durante tanto tiempo. Ya no era el magnate de semblante pétreo que vivía en una prisión de aislamiento. Ricardo se había convertido en un hombre que, aunque cargaba sus cicatrices, las llevaba con una dignidad tranquila, un testimonio de la batalla que había librado y ganado. La sonrisa, antes una rareza en su rostro, se hizo más frecuente, genuina y luminosa, un reflejo de la paz que había encontrado en su interior. Miraba a Marcelina, y en sus ojos brillantes, veía no solo la redención de su propio pasado, sino también la promesa de un futuro lleno de amor, de vida, de todas las cosas que una vez pensó que había perdido para siempre. Marcelina, con sus nuevos libros y lápices de colores, continuó plasmando su mundo en el papel, pero ahora sus dibujos eran de colores vibrantes, llenos de sol y de figuras sonrientes. Ya no eran un grito silencioso de auxilio, sino una celebración de la vida, de la familia que había encontrado, de la esperanza que había germinado en su corazón. Sus trazos eran más firmes, sus paisajes más detallados, sus personajes más llenos de vida, un espejo de su propia evolución, un testimonio visible de la transformación que el amor incondicional había operado en su alma, liberándola de su pasado. Ricardo la observaba, a menudo desde lejos, disfrutando de la quietud de su concentración, de la forma en que su pequeña mano movía el lápiz con una delicadeza sorprendente.
En esos momentos, sentía una conexión profunda, no solo con Marcelina sino con la vida misma, con la belleza de las pequeñas cosas, con la capacidad de sanar y de amar de nuevo. Era una paz que trascendía el dolor, un silencio que ya no era opresivo, sino que resonaba con la sinfonía de un corazón que, por fin, había encontrado su melodía, su ritmo, su razón de ser. La relación entre ellos se forjó en la paciencia, la comprensión y el amor silencioso. Ricardo aprendió a escuchar las palabras no dichas de Marcelina, a entender sus miedos, a celebrar sus pequeñas victorias. Y Marcelina, a su vez, aprendió a confiar, a abrir su corazón, a aceptar el amor sin reservas, sabiendo que este hombre con sus propias heridas, era su refugio, su ancla, su verdadera familia. Su vínculo era un tejido fuerte, trenzado con hilos de resiliencia, de gratitud, y de un cariño mutuo que trascendía las palabras, una conexión que había sanado dos almas rotas. La mansión, antes un eco de la soledad de Ricardo, se convirtió en un refugio, un lugar donde el pasado ya no era una prisión sino una lección aprendida. Las puertas que antes se cerraban para mantener el mundo exterior a raya, ahora se abrían para permitir que la vida entrara, para que la luz del sol inundara cada rincón, para que la risa de una niña llenara los pasillos con su melodía contagiosa. Era un hogar, vibrante, lleno de historias por contar, de sueños por construir, de un futuro que se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la esperanza. Ricardo, caminando por los pasillos de su hogar, ya no sentía el peso invisible de su duelo, sino la ligereza de un propósito renovado. La pérdida de Sofía había sido un punto de inflexión, un dolor inimaginable que lo había sumido en la oscuridad, pero la llegada de Marcelina, la pequeña figura harapienta que llamó a su puerta, había sido su luz, su oportunidad de redención, su camino de regreso a la vida. En los ojos brillantes de Marcelina, veía un reflejo de la alegría que Sofía Lequecom había enseñado, y una promesa de un futuro que ya no temía abrazar, sino que esperaba con ansias. Marcelina al fin dejó de soñar con la calle, con el hambre y el frío. Sus sueños se llenaron de colores, de historias de princesas y héroes, de aventuras en mundos lejanos. Ya no se despertaba temblando, sino con una sonrisa en los labios, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para explorar, para aprender, para reír. Su alma, que había estado tan marcada por el trauma y el abandono, se había curado, se había llenado de una confianza inquebrantable en el amor y en la bondad de los demás. Una transformación completa, un testimonio de la fuerza curativa del hogar. La relación de Ricardo y Marcelina se convirtió en un testimonio silencioso de que, incluso de la oscuridad más profunda, puede surgir la luz. Su historia no era de un rescate simple, sino de una redención mutua, de dos almas heridas, que encontraron en la otra la fuerza para sanar. Ricardo había salvado a Marcelina de la calle, pero Marcelina, con su pura inocencia y su incipiente esperanza, había salvado a Ricardo de sí mismo, de la prisión de su culpa, de la soledad que lo había consumido, abriéndole el corazón a la vida de nuevo. Era un amor que trascendía las convenciones, un vínculo forjado en la adversidad y el respeto mutuo. La mansión, antes un monumento al aislamiento y la ostentación, se había transformado en un santuario de la vida, un reflejo del corazón de Ricardo, que ahora latía con una calidez y una plenitud que nunca antes había conocido. Marcelina, con su risa contagiosa y su espíritu libre, había traído la primavera a la vida de Ricardo, y él, a su vez, le había ofrecido un refugio seguro, una familia, un lugar donde por fin podía pertenecer. El jardín de flores silvestres que Marcelina y Ricardo habían plantado juntos junto al muro de la mansión se convirtió en el corazón verde del hogar. Era un recordatorio constante de que la belleza podía surgir incluso de la tierra más árida, de que la vida siempre encontraba un camino, y de que el amor, como las raíces de esas flores, podía crecer profundo y fuerte, incluso en los lugares más inesperados, un símbolo vibrante de la esperanza que habían cultivado juntos. 5 años después, la mansión Vargas ya no es una fortaleza fría y silenciosa, sino un hogar vibrante, lleno de luz, risas y la calidez de la vida. Ricardo, ahora con una sonrisa sincera y visiblemente menos encorvado, está en el vasto jardín, con Marcelina, ahora de 12 años, más alta, con ropa limpia y moderna, pero con sus ojos brillantes y llenos de vida intactos, sentada a su lado, leyendo un libro en voz alta, su voz melodiosa llenando el aire. La escena es un espejo invertido del inicio.
En lugar del contraste entre la riqueza aislada y la miseria de la calle, vemos una integración armoniosa. Un pequeño jardín de flores silvestres, plantado por Marcelina y Ricardo, florece junto al muro de la mansión, un símbolo visible de la vida, la belleza y la conexión que han cultivado juntos, un testimonio de que incluso en la adversidad, la esperanza puede germinar, un recordatorio de que, lux et tenebris, amor redemit animam.